que los profesionales del área de la salud son los que más leen durante toda su vida? Se la pasan estudiando, aprendiendo, actualizando conocimientos, haciendo investigaciones científicas y todo esto lo hacen a través de la lectura. Pero hay un dato importante que tienes que conocer. El 80% de lo que estudias se te olvida en las primeras 48 horas, motivo por el cual muchas veces estás estudiando, pero no comprendes lo que lees, no entiendes, te desconcentras y tienes que releer varias veces para poder entender. Con Evolucione desarrollas técnicas modernas de estudio y de aprendizaje, donde vas a desarrollar la habilidad de leer 200 páginas de información en media hora, comprendiendo y entendiendo todo en un 100%. Regístrate en este momento en el teléfono que aparece en pantalla. Haz una llamada perdida o envía un WhatsApp con la frase "me interesa" y tendrás una clase de neuroaprendizaje totalmente gratis. En esta clase conocerás cómo tu cerebro va a funcionar y tu memoria a largo plazo. Evolucione, la fórmula ágil y práctica para aprender. Maestra Claudia Ibarra Baidón. Es maestra en Ciencias de la Educación y licenciada en Ingeniería Bioquímica en Alimentos por el Instituto Tecnológico de Durango. Colaboró 8 años en el programa Jalisco Emprende del Ministerio de Educación como directora de Sistemas y Procedimientos. Desde el 2005 desarrolla actividades de enseñanza, consultoría y capacitación. Actualmente coordina la Unidad Académica de Administración, Emprendimiento e Innovación de la Escuela de Negocios ITESO y se encuentra realizando un doctorado cuyo protocolo se centra en caracterizar el emprendimiento social sostenible y la evaluación de su impacto. Con ustedes la maestra Claudia Ibarra Baidón. Prevenidos, iniciamos. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí a la maestra Claudia, que nos va a compartir su conferencia Nutrición y Emprendimiento, Nuevas Realidades y Oportunidades. Aquí les dejo con ella. Muchas gracias, Keila. Muchísimas gracias por su tiempo para estar acá y encontrarnos ahora en nuestros nuevos nodos virtuales. Y también quiero agradecer a la maestra Isabel Almerín, quien me conectó
con el área de vinculación para el evento y pues me va a dar mucho gusto compartir con ustedes hoy algunos puntos de vista de alguien como yo que no es nutrióloga ni especialista en nutrición, pero que sí tuvo la oportunidad de compartir y trabajar en la industria de alimentos. Y algunas reflexiones de lo que hago hoy en día que tiene que ver con emprendimiento sostenible, triple impacto, impacto social y ambiental. ¿Cómo se pueden ver estas cosas reflejadas en el ámbito de la nutrición y el emprendimiento, ¿no? Entonces, es desde ahí donde yo quiero compartir hoy y en realidad no traigo hoy respuestas, sino una propuesta donde nos podamos hacer bastantes preguntas para poder encontrar oportunidades en todos los retos que la nueva realidad nos está planteando. Entonces, dicho eso, quisiera comenzar partiendo como uno de los puntos más básicos de lo que yo vivo y quiero compartir hoy en día. Si buscamos en la Real Academia de la Lengua la palabra emprender, vamos a encontrar más o menos qué significa actuar con resolución, con decisión, dar pasos, llevar proyectos adelante en contextos de incertidumbre. Es decir, donde no tenemos, como hoy, todo dado por seguro. Es muy importante que tengamos una visión amplia de emprender. Emprender no solo significa poner una empresa o iniciar un negocio. Realmente, desde una perspectiva ética, emprender tiene que ver justo con el de adentro hacia afuera. Entonces tú puedes emprender cosas en tu rutina personal, en la rutina colectiva de tu familia o con tus amigos. Puedes emprender de alguna forma siendo tu propio empleado, como en un autoempleo, o siendo freelancer, pero también puedes emprender poniendo una empresa, que es cuando ya estás generando empleos para otros. Entonces, si se fijan, hay una diferencia importante entre autoemplearme y generar una empresa. Y también puedo emprender dentro de una empresa, ¿no? Un intraemprendimiento corporativo, es decir, trabajando para otro, yo puedo ahí también lanzar mi emprendimiento. Entonces, hoy quiero hablar del emprendimiento, las oportunidades en la nutrición desde mis puntos de vista como fuera de la caja, pero pensando en esta concepción amplia del emprendimiento. Porque reducirlo solo a poner un negocio, pues creo que sería perder una buena parte de lo que significa realmente emprender. ¿Qué podría significar? Me hice esta pregunta cuando estaba preparando los materiales, emprender en nutrición. Bueno, consciente pues de que nutrición nos refiere el dar alimentos, mantenernos, suministrar lo necesario para actuar, o que viene, por ejemplo, de las raíces como nutrir y acción y efecto. Me quedé pensando cómo poco a poco todos nos hemos ido fijando como una idea preconcebida de la nutrición. Y cuando digo todos, quizá me refiero más a personas como yo, como otros profesores, otros colegas, donde de pronto también se ve como una postura un tanto reducida de la nutrición a solo alimentarme bien o a solo verme bien. Y entonces empecé a reflexionar cómo las tendencias en este tema nos han ido como orillando a pensar o a ver solo una parte de todas las oportunidades que en la nutrición se pueden generar y cómo desde la nutrición se puede ayudar al mundo a estar mejor. Entonces, ese es un poco como la enfoque que le voy a dar. Voy a empezarme a hacer algunas preguntas sobre las tendencias que hemos ido viviendo alrededor de la nutrición y los retos que nos han ido planteando, qué oportunidades o qué fortalezas tienen y cuáles obviamente situaciones de crisis o de reto nos presentan. Estuve leyendo y revisando cuáles han sido hasta ahora pues las tendencias que se han ido haciendo evidentes, y esto lo digo también como consumidora, como una persona que va a Nutricia, la clínica del ITESO. Yo he podido ver, y también como alguien que trabajó en la industria de alimentos, que percibimos innovación en cuanto a nutrición cuando vemos productos diferentes, porciones diferentes, cuando hay ciertas corrientes o de moda, tendencias o creencias en torno a cómo nutrirnos, cuando hay modificaciones en productos, alimentos o servicios en función a necesidades energéticas, a gustos, a disgustos, a cosas a las que somos intolerantes, entonces sale toda una gama
de opciones en cuanto a planes de alimentación o productos para las intolerancias o incluso para ir en contra de las adicciones, siendo el azúcar una de las principales adicciones que están hoy instaladas en nuestro mundo, entre muchas otras. También tiene que ver con poder adquisitivo, ¿no? También tiene que ver con cuánto dinero tengo y si sé comprar bien con ese dinero para nutrirme, o independientemente del dinero al que tenga alcance, no sé comprar bien para nutrirme. Enfermedades específicas, también hay bastante en torno a la nutrición más hacia el enfoque clínico, obviamente en lo crónico. Cuando vemos este binomio, ¿no? Diabetes, nutrición, saber comer bien, o también hay como percepción de innovación cuando se incrementan o se disminuyen los micronutrientes en algún producto, ¿no? O también cuando contemplamos las diferencias de los metabolismos de acuerdo a la raza que tenemos como seres humanos, o empieza a entrar ya más ahí el aspecto de nutrigenética. Entonces, estos puntos, entre muchos otros, porque son ustedes los expertos y no yo, nos generan como consumidores, como población, percepciones de que se está innovando en este campo. Sin embargo, esas percepciones me he puesto a reflexionar desde donde yo estoy, que es el terreno de la empresa social y la empresa sostenible. Esas percepciones no necesariamente tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, la forma en la que decidimos nutrirnos está moldeando a la sociedad, moldea industrias como la alimenticia, la de suplementos, el agro, entre muchas otras, pero también la forma en que decidimos nutrirnos moldea el medio ambiente. Y ese es mucho el punto a través del cual quiero ir adelante con mis reflexiones hoy. Quiero hablar de lo que yo sinteticé como idea, nutrición y triple impacto. En el ámbito de los negocios, que es donde me desenvuelvo más hoy, el triple impacto significa diseñar pensando en las implicaciones sociales, económicas y ambientales que algo va a tener. Entonces, cuando me invitaron a compartir en este espacio, me puse a pensar que mucho de lo que yo he vivido como nutrición o lo que observo en el campus del que soy parte, pues tiene que ver mucho con la parte social y económica. Es decir, si hay mucha relación en pensar cómo alimentarnos, nutrirnos mejor, puede tener que ver con nuestra posición en la sociedad, con nuestro alcance económico, pero lo veo visualmente y cotidianamente desconectado de lo que eso significa en la parte ambiental. Y creo que esta reflexión tiene importancia hoy porque la contingencia en la que estamos viviendo y en medio de la cual estamos desarrollando este evento nos ha puesto a pensar y a ver frente a nuestros ojos nuevas cosas. Por ejemplo, para nadie fue un secreto pues que al principio de todo este movimiento hubo compras de pánico de todo tipo de cosas, incluidos por supuesto los alimentos. Y entonces, a través de diferentes expertos también estuve escuchando que las personas que sí han fomentado todas estas estrategias de autoconsumo, huertos familiares o comunidades que realmente tienen prácticas de autoconsumo, pues de pronto tampoco estaban preocupados porque no habían encontrado un suministro de alimentos. Entonces, creo que esto me llevó a hacerme algunas preguntas que les abro hoy y que pienso que otras personas también se están haciendo. ¿Cuáles son realmente los alimentos básicos para nutrirnos bien, a los que deberíamos de procurarnos un acceso independientemente del acceso que nos puedan dar terceros? Del acceso de las tiendas de conveniencia, del acceso de los supermercados, del acceso de los tianguis. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que dependamos de que otro nos suministre lo que necesitamos para nutrirnos? Obviamente somos millones, millones y millones de personas en el mundo y hay una razón de ser en cómo hoy la distribución de alimentos y nutrientes se hace, pero también hay muchas áreas en las que eso debe mejorar. Entonces pude ver mucho menos preocupadas a personas y a comunidades que tienen estas prácticas, ¿no? Y entonces me hizo pensar en la soberanía alimentaria, pero familiar. Es decir, si no tuviera realmente acceso a ese supermercado o esa tiendita de la esquina, ¿qué tanto podrías tú ser soberano alimentariamente por cuánto tiempo?
Sé que esto puede sonar como muy entre de ciencia ficción o algo muy alejado de lo que podríamos hacer, pero justo porque suena así, creo que son las preguntas que tenemos que comenzar a hacernos. ¿Cuál es la huella ambiental de los productos que elegimos para nutrirnos? Creo que esta es una pregunta grande e importante que todas las personas vinculadas a la nutrición se están haciendo ahora. ¿Cuál es la implicación de sugerir almendras en una dieta? ¿Cuál es la implicación de sugerir aguacate en una dieta? Sobre todo la implicación ambiental. Entonces, son preguntas para que, como dije al principio, no tengo una respuesta, pero creo que hoy lo importante es comenzar a hacérnoslas, porque justo en crear la respuesta, la potencial oportunidad. Entonces, como verán, parte de lo que quiero compartir esta como primera hora, porque media hora, me gustaría como hablar y seguirnos preguntando de esto durante algunos minutos más y luego pasar más a algún diálogo donde yo pudiera escuchar lo que ustedes piensan y podamos hacer como construcción común en torno a estas preguntas. Quiero ir hablando o me voy enfilando a hablar sobre nutrición desde la óptica del desarrollo sostenible. De alguna forma y por algún medio estoy segura que han escuchado hablar del desarrollo sostenible y de la definición de desarrollo sostenible que la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto. La Organización de las Naciones Unidas, más o menos en la década de los 70, y a razón del Club Roma, que empezó a cuestionar la forma en la que estábamos creciendo en cuanto al consumo de recursos del planeta, empiezan a generar todo un tanque de pensamiento respecto a cuáles son los límites del crecimiento, hasta dónde deberíamos de crecer y depredar y tomar los recursos del planeta. Y es evidente que el día de hoy estamos consumiendo ya los recursos de las generaciones futuras. Entonces, en los 80 surge el informe Nuestro Futuro Común, donde la ONU y los especialistas implicados definen por primera vez desarrollo sostenible. Y lo podemos definir en muy pocas palabras como cuidar los recursos de las generaciones presentes para las generaciones futuras. Es decir, no estar consumiendo desde ya los recursos de las generaciones futuras. Entonces esto nos pone en una óptica de plena responsabilidad respecto a las innovaciones, los productos y los servicios que pensamos. Porque estamos aquí hoy con estas problemáticas producto de cosas que han sucedido en el pasado y decisiones que se han tomado, y las decisiones que estamos tomando nosotros van a implicar y afectar positiva o negativamente a quienes vienen en las generaciones futuras. Entonces, desde esta perspectiva de corresponsabilidad, es que quiero hablar de algunas tendencias que están ahí en internet, que son cosas de las que se hablan, pero quizá no tanto como yo me imagino que deberíamos hablar de esto, ¿no? Buscando esta conexión entre el impacto ambiental que pueden generar los productos que sugerimos en un plan de alimentación o nuestras prácticas de nutrición y alimentación, encontré, por ejemplo, en la BBC, que es una fuente de ciencia que me gusta seguir, la calculadora que te dice cómo lo que comes y bebes impacta en el medio ambiente. Entonces, esa es una parte que pueden encontrar ahí. Seguramente ustedes tendrán mejores referencias, pero vuelvo a ir al punto de pensar todo mi estilo de vida, y dentro de ese estilo de vida la forma de nutrirme tiene un impacto en el mundo. Sea que me nutra bien o me nutra muy mal, todo eso tiene un impacto, y creo que es una responsabilidad interdisciplina entre los profesionales de diferentes disciplinas ir haciendo eso cada vez más evidente y tomar acciones. Y al tomar acciones es donde surgen las oportunidades. Otras cosas que encontré sondeando este tipo de temas y esta conexión nutrición-ambiente, bueno, encontré la dieta flexitariana, que es como una propuesta que hacen algunos académicos y personas en el ámbito de la nutrición, que tiene que ver con no ser 100% vegetariano o vegano, pero también no 100% consumidor de carnes, lácteos, etcétera, sino como una hibridación, una flexibilidad. Y esto de la hibridación es un asunto que está respondiendo a la pluralidad del contexto en el que vivimos. Déjenme apuntar un poquito en esa idea.
¿cómo puedo profundizar en esa idea? Les cuento, nosotros vivimos en un contexto plural, vivimos en un contexto donde las cosas están haciéndose de diferentes formas, con diferentes puntos de vista, diferentes corrientes de pensamiento, incluso culturales. No es solo pluralidad, sino también multiculturalidad. Y ese ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos va permeando a las organizaciones, por eso hoy hablamos de empresas híbridas. También va permeando a los programas de estudio, por eso hablamos de programas de estudio híbridos, parte virtual, parte física. Y en mi analogía no es descartable que esto vaya permeando a los planes de alimentación y sean híbridos, ¿no? Entonces, el pensar las cosas hoy híbridas no refiere solo a una innovación o a una propuesta que a alguien se le ocurrió, sino es parte de lo que estamos viviendo al vivir en un ambiente plural y multicultural. Otra de las cosas que encontré tiene que ver con la dieta planetaria, cómo podría ser una dieta con la que podríamos alimentar a 10,000 millones de personas, ¿no? Porque finalmente estamos entrando en una etapa donde sí somos muchos y por eso necesitamos hacer un mejor uso de los recursos para todo, incluyendo para nuestra nutrición. Entonces, estas pueden ser o no cosas o elementos o ideas que ustedes hayan podido ver o las cuales cuestionen, pero me ayudan hoy a hacer evidente el objetivo de esta plática, que es vincular el binomio nutrición-ambiente. Me puse a pensar mientras diseñaba esta conferencia, ¿qué va a pasar cuando a nuestro planeta le cueste demasiado producir los superalimentos? Porque si ustedes indagan en bases de datos académicas o en buscadores de internet, cual sea su favorito, hay una implicación del consumo de quinoa, hay una implicación del consumo de chía, hay una implicación del consumo de aguacate y de otros tantos que he mencionado aquí y que hay muchos más y hoy pues se llaman los superalimentos, ¿no? Como superhéroes alimentos. Cuando al planeta le cueste demasiado producirlos, ¿cuánto van a costar? ¿Quiénes tendrán acceso cuando esto cueste demasiado? Si de por sí hoy de pronto se asocia superalimentos con precio alto. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para romper esas tendencias de exclusividad? O a veces de una falsa idea de exclusividad, porque no siempre son caros en algunos casos, por ejemplo el nopal, pero sí tienen otros como mitos o creencias culturales a su alrededor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque esto ya está pasando y creo que va a seguir pasando en tanto no modifiquemos muchos de los patrones que nos han traído aquí hoy. Y puede ser que suene como una, déjenme ponerlo así, una raya más al tigre, dice la frase popular, en cuanto a la complejidad que representa trabajar con alguien por mejorar su nutrición. Ustedes trabajan con las personas para que la nutrición pueda ser óptima y hay mucha complejidad ahí, porque hoy en día en la rutina que muchos tenemos parece ser todo un reto comer bien. Y entonces es muy complejo lograr que una persona modifique para bien realmente sus hábitos nutrimentales. Cuando esto sucede, el sistema en el que estás trata de regresarte a tus hábitos viejos y tú tratas de ir adelante con tus nuevos hábitos para nutrirte. Y eso ya es de por sí complejo porque tiene que ver tu trabajo, tiene que ver tu situación económica, tiene que ver lo que te gusta y lo que no te gusta, tiene que ver la rutina, cómo haces el súper, tiene que ver si tú preparas los alimentos o no. Y son muchísimas cosas que hacen de este asunto un asunto complejo. Y hoy probablemente yo todavía vengo a poner esta rayita y decir, y por cierto, qué implicaciones ambientales tiene ese plan de alimentación, porque no podemos querer ver solo como una parte de la ecuación. Y es ahí donde la interdisciplina y donde yo encontré sentido a esta participación. Decir, el que estudia algo complementario a lo tuyo, el que es experto profesional en algo complementario a lo tuyo, te puede ayudar. ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo sería el diálogo entre especialistas en ambiente y especialistas en nutrición y especialistas en psicología? Que ese es un binomio que ya entiendo se usa mucho, está muy instalado, ¿no? La psicología y la nutrición.
pero hoy quiero imaginar que en algún momento esté igual de instalado el binomio nutrición-ambiente. Y creo que eso solo lo vamos a lograr conversar y convertir en oportunidad si se dialoga desde la interdisciplina, desde los que nos complementan y están a veces un poco fuera de la caja de nutrición. Y para no dejar solo como preguntas abiertas o preguntas en el aire, que su principal objetivo es hacernos pensar y cuestionarnos algunas cosas, me gustaría platicarles ahora de un enfoque en el que estoy involucrada, que es el enfoque frugal de las innovaciones, y que creo que podría ser potencialmente útil para pensar en la frugalidad, no solo de los planes de alimentación, sino de su impacto ambiental. Frugalidad en Latinoamérica sí está como muy relacionado a una dieta frugal o a un estilo de vida frugal. Nosotros en el mundo hemos estado explorando cómo el enfoque frugal se entiende, y desde el punto de vista de la innovación, el enfoque frugal que surge en la India, surge en Asia, esta relación que privilegia la humanidad y la naturaleza, tomando lo que se necesita, lo esencial. Bueno, pues este enfoque se ha ido traduciendo a una forma de innovación, a una estrategia de innovación. Esta estrategia focaliza lo esencial. Esto quiere decir que el diseño, desarrollo, entrega de cualquier solución, que probablemente para ustedes una solución signifique una estrategia de alimentación, el desarrollo de un nuevo producto, etcétera, responda a una necesidad real específica, pero sobre todo optimizando los recursos, haciendo el mejor uso posible de los recursos para tener un buen impacto con los mejores costos posibles, sobre todo en contextos donde están restringidos algunos elementos, componentes, recursos, o también para comunidades que no están siendo alcanzadas por los beneficios del mercado como lo conocemos. Yo les aseguro que en esta contingencia hubo personas pues, que más importaba que no hubieran los anaqueles, ni siquiera podían correr a un anaquel, no tenían cercano esa posibilidad para juntar algunas provisiones en torno a la contingencia en sus etapas más iniciales. Entonces el enfoque frugal de la innovación nos invita a pensar aquellas cosas que nosotros hacemos desde nuestra disciplina para que puedan ser más funcionales, es decir, que funcionen mejor, pero con menos recursos, ¿sale? Es un poco cambiar el chip de lo que es o ha sido, con el paso de los años, la innovación incremental exclusiva, ¿no? Vamos a tener muy buena funcionalidad en algo, en una solución, vamos a usar muchos recursos para lograr esa funcionalidad y va a ser un producto muy exclusivo. Entonces, por ponerlo en imaginario, voy a desarrollar este plan de alimentación que es muy exclusivo y que no lo van a poder usar más que pocas personas, porque son pocas personas las que lo pueden pagar, ¿sale? Entonces, no hay ahí como un enfoque de inclusión, sino de exclusión. Por eso es exclusivo, cuesta más y se lleva más recursos en su desarrollo. Se trata de cambiar el chip hacia que la funcionalidad siga siendo una clave, siga siendo digna, siga siendo importante, pero con menos recursos y más personas, para más personas. Esto quiere decir que podamos llegar no con poquitos recursos, sino con un uso óptimo de los recursos para poder llegar a más personas. Entonces, lo que quiero transmitirles en muy pocas palabras con todo este último diálogo es menos y mejor. ¿Sale? ¿Cómo podemos pensar estas soluciones, estas cosas que diseñamos desde una óptica de menos recursos, mejor funcionalidad? Y no menos recursos desde la escasez del no hay, sino menos recursos desde su uso y su desarrollo óptimo. Y aquí es donde quiero presentarles lo que nosotros hemos trabajado en la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, junto con algunas
elementos de el Frugal Innovation Hub, que es el espacio de innovación frugal de la Universidad de Santa Clara en Silicon Valley. Y este hub de innovación frugal se dedica desde la ingeniería y otras disciplinas a diseñar soluciones frugales. Pero hoy quiero traer estas competencias que más bien son características, pero se traducen un poco con ellos como competencias, son características de cómo algo puede ser frugal independientemente del tipo de solución que sea. No se trata de que todas estas características estén presentes en un solo producto. Se trata más bien, o servicio, de que algunas de ellas nos lleven a repensar la forma en la que estamos pensando innovar con un plan, con un servicio o con un producto en aras de esta síntesis que les decía, menos recursos, mejor funcionalidad, ¿no? Menos, pero mejor. Y ahí podemos encontrar entre estas características, bueno, un enfoque humano, que es obviamente centrar lo esencial en personas reales. Eso creo que está muy presente en las cosas que como especialistas de nutrición que hacen. Es importante, otra característica es que sea simple, que haya intuición, que sea fácil de usar, que esté al alcance. Creo que podría poner la tercera, que es local, que esté al alcance. Y esta creo que puede tener una relación importante con el impacto ambiental. Entonces, es realmente factible, ustedes me lo dirán en la segunda parte de nuestra conversación, es factible pensar en soluciones locales, en planes de alimentación muy apalancados en las cosas de temporada y locales que tienen que ver con los lugares donde vivimos. Yo no lo sé, yo lo pongo como una pregunta ahí y como una forma de hacer un puente entre la nutrición y el ambiente. Entonces también se busca, una de las características que sea económico, es que sea al alcance de las posibilidades de las personas y también, por supuesto, que tenga la otra E, el impacto ecológico, que no sea a costa de aquellos recursos, particularmente los que no son renovables. Luego vienen otras características que no necesariamente tendrían que aplicar a un contexto de nutrición como lo ligero, pero quizás sí puede aplicar lo adaptable. Es decir, hoy no puedo tener este alimento en el plan, pero podría tener esta adaptación. Creo que eso también sería bastante lógico en lo que ustedes hacen o la concepción que yo tengo de lo que hacen. Y bueno, la distribución de última milla es una característica muy importante, garantizar que la solución que creamos llega a quien lo necesita. Porque hay muchas soluciones hoy, hay muchos buenos planes de alimentación, hay muchas soluciones en productos de diferentes gamas, con diferentes contenidos nutrimentales, pero no siempre esos están llegando a quien deben de llegar. Y eso significa la distribución de última milla, garantizar el acceso. En cuanto a movilidad, bueno, pues hoy he visto como mucho el binomio de tecnologías de la información, nutrición, coaches virtuales, digitales, sobre todo en estas fechas de contingencia, y es una característica. Y el resistente, creo, acá no se refiere a que un producto pueda soportar o ser resistente en ambientes rudos, sino creo que es un poco más la resistencia y la perseverancia de lograr un bienestar en cuanto a corporalidad, salud y nutrición. Estoy trayendo este marco, pues sí, de un ámbito de ingeniería, de un ámbito de desarrollo de producto y de servicio, pero creo que tiene reflexiones que aportar en cuanto a las cosas o las soluciones que nos estamos imaginando los especialistas de la nutrición o que se están imaginando ustedes como especialistas en la nutrición. Y este es de alguna manera el enfoque frugal que está permeando en diferentes ámbitos del mundo para pensar innovaciones que sean más sostenibles, de más triple impacto social, ambiental y económico. Y pues simplemente el día de hoy, a sugerencia de algunos profesores de su universidad con los que he tenido oportunidad de compartir, creemos que es importante pensarlo también desde el ámbito de la nutrición. Y es aquí con lo que yo concluiría mi primera parte de intervención de 30 minutos, pensando cómo podemos lograr una mejor nutrición para más personas con una menor huella ambiental.
¿A quién necesitamos cerca de nosotros o en nuestras mesas de interdisciplina para poder lograr esto? ¿Qué nuevas oportunidades o soluciones se nos pueden ocurrir para poder lograr un enfoque como el que estoy dejando de fondo en esta diapositiva? Y me gustaría ahora más bien escucharlos, no sé si a través del uso de la voz o del chat, y tener la oportunidad de saber qué preguntas les generan a ustedes mis preguntas, o qué cosas se les ocurre, o en qué cosas no estarían de acuerdo respecto a lo que yo les he planteado en esta primera media hora. Muchas gracias. Bueno, aquí ya en el chat tenemos una pregunta de Pablo que nos dice, ¿la dieta flexitariana y planetaria son la misma? No, si pueden googlear exactamente ahí los títulos de las notas que estoy poniendo ahí, son diferentes, ¿no? En realidad, la parte flexitariana promueve el consumo de alimentos de origen animal una vez a la semana, una vez a la quincena, y la dieta planetaria está mucho más basada en alimentos de origen vegetal, algunos derivados lácteos, pero yo veo diferencias ahí importantes. Entrar a BBC y googlear estos artículos les va a dar la liga al origen de los grupos de académicos y el journal en el que propusieron estos dos conceptos. Okay. ¿Alguien más tiene preguntas que vayan colocando? Dice Laura que ahora con la pandemia solo se tiene tiempito para buscar un bocadillo. Sí. Laura, no sé cuál sea tu situación respecto a esta pandemia, pero coincido con tu sugerencia. Te digo desde dónde. Pues ahorita, y aprovecho para disculparme si de fondo escuchaban a mi hijo o no, me veían ahí decirles guarden silencio. La casa se ha convertido en todo para muchas de nosotras. Entonces, en el contexto de pandemia, donde si tienes que salir, tienes que prever muy bien el transporte porque ha estado inestable en diferentes formas, por si nomás te da tiempo de un bocadillo. Si tu casa se convirtió en todo, escuela, casa, oficina, espacio de la familia, etcétera, etcétera, estoy de acuerdo que de pronto te descubres preparando los alimentos del día en microespacios. Y el asunto un poco de este bocadillo es un poco injusto, ¿no? Porque el impacto ambiental que ese bocadillo vaya a tener, pero más allá de eso, a veces ni siquiera es lo más nutritivo que pude comer en el día. Entonces, por eso les decía que sé que es un asunto complejo de nutrirnos y de ustedes como especialistas para ayudar a nutrirnos. Y todavía pensar que eso nutre al planeta también, sí le agrega complejidad, pero tenemos que empezar a ir allá como oportunidad, ¿no? Como áreas nuevas para innovar. Pregunta Marta, la felicita y pregunta, ¿qué considera que los profesionales de la nutrición deberían analizar para lograr este enfoque de emprendimiento que propone, para ir más allá de la creación de productos? Yo creo que deberían, más bien me quiero ir al cómo analizar, creo que deberían de comenzar, no solo el nutriólogo o la nutrióloga solo, sino con su ambiente de colaboración, que puede ser la escuela con los profesores o puede ser el colegio de profesionales médicos con los que tú interactúas. Creo que debemos de preguntarnos más y analizar más de dónde vienen y qué impacto tienen los alimentos que sugerimos en un plan de alimentación. Creo que tenemos que comenzar a hacernos esas preguntas y plantearnos también cuáles son los alimentos de menor impacto ambiental, cuáles son sus bondades, cuáles se producen localmente, y en estos grupos de profesionales o en estos proyectos de alumnos ir incentivando un poco más, no la visión reducida de es bueno porque tiene omega 3, sino la visión amplia de es bueno para ti, pero también es bueno para el planeta. Insisto, eso es lo que yo comenzaría a poner como conversatorios, qué retos hay ahí, ir como provocando más el diálogo, especialistas ambientales, especialistas de nutrición, especialistas de la producción de alimentos, por ejemplo, o del campo, provocaría como esos tanques de pensamiento, y creo que ahí saldrían muchos puntos a analizar o iniciativas conjuntas que se encadenen. Esa sería como mi sugerencia, analizar, dejar de ver el alimento en su visión tan reducida y asumir que viene de algún lugar
que alguien está pagando por el impacto que pueda tener en sequía, en costo u otros, ¿no? Y me gustaría saber cómo les suena esto, si les suena muy romántico o les hace sentido, ¿no? Venía más con esa idea el día de hoy de escucharlos, no solo de hablar. Gracias. Pregunta también Benjamín, ¿cuál es su comentario sobre la dieta basada en plantas? Bueno, yo he escuchado y he tenido la oportunidad de convivir con personas que tienen dietas exclusivamente basadas en plantas, eh, compañeros que conviven con nosotros en el campus y justo comunidades donde el bien y costumbres indígenas siguen teniendo el primer lugar. Yo lo que te puedo decir desde la práctica, no desde la parte, digamos, científica o de investigación, es que se lucen muy saludables, es decir, son personas que están en el campus trabajando todo el día con energía y que no visualizo yo que hagan grandes sacrificios en cuanto a poder hacerlo. Yo creo que es una alternativa, simplemente es una alternativa que el sistema no nos ha vendido, porque evidentemente no conviene a muchos dejar de vender lo que se vende hoy. Y es complejo porque tiene que ver con empleos, tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, yo soy una pro de experimentar, de usar esos enfoques. Creo en el enfoque vegetal. La humanidad muchos años basó en eso su supervivencia. Y lo que creo es que esto debe ir acompañado de especialistas y de información veraz, ¿no? Para tomar ese tipo de decisiones. Nos pregunta también Jorge, ¿qué impactará más, lo económico o el nivel educativo para comer saludable? Una disculpa, Jorge, acá un acuerdo con mi hijo y me voy a tu pregunta. Yo creo definitivamente que la educación es un punto de cambio en el sistema. Estos sistemas que nos estiran con muchas fuerzas para poder lograr cambiarlos, esta complejidad, yo sí creo que un punto de apalancamiento es la educación. Y creo que en los espacios de educación debemos justo de hablar de estos temas, del impacto que se genere. Entonces, yo no veo que una economía o que la parte económica de este asunto o la parte ambiental se vaya a ir transformando si no empezamos desde hacer visibles estas conversaciones y estas propuestas de solución desde la educación. Y todavía después de la educación, al hablarlo en el sentido formal de la escuela, la universidad, la educación cotidiana, nuestros usos, nuestras formas de ser ya como familia, como colectivo, como parejas, como amigos, ahí también es un ambiente de aprendizaje también ese. Y ahí te confieso que no sé cómo instalar ahí como esos temas o que fuera también un vector de educación, porque tú inicias, y lo digo porque lo he vivido, inicias con un plan de nutrirte mejor, de hacer algunos cambios, y tu sistema alrededor inmediatamente trata de volverte a volver a lo mismo. Entonces, la educación en los ambientes formales, pero sobre todo en los informales. Nos pregunta Antonio, me preocupan mucho los empaques de los alimentos. Creo que se necesita innovar en esta área. ¿Qué tendencias hay en los países que ya aplican la innovación frugal? Súper de acuerdo con eso. Una gran parte del impacto ambiental, no toda, pero una buena parte está en los empaques. Y en países donde ya se aplica mucho este enfoque de innovación frugal, concretamente en Inglaterra y obviamente en la India, hay toda una generación ya de botellas de papel reciclado para evitar todo este asunto de la botella plástica. Voy a compartir con Keila por ahí un link posteriormente donde viene la Frugal Wine Bottle, que es como esta botella frugal para el vino, donde ya no es más vidrio, no más plástico, no más Tetra Pak, es realmente de papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos atrás, que es un poco la recomendación que yo hago hoy de preguntarnos de dónde viene, por qué viene, qué impacto genera y luego entonces recomendarlo o no, muchos de los empaques lo que buscan es ampliar la vida de anaquel. Y entonces a nosotros como consumidores, pues claro que nos gusta encontrar productos que duran mucho, tengan buen precio y que los pueda encontrar en cualquier época del año.
Y ahí es donde entonces necesitamos super empaques superhéroes que nos puedan ayudar a tener todo eso. Entonces, si se fijan, somos hasta parte de la misma causa. Toda la ingeniería de empaques sí es oportunidad de innovación desde muchos puntos de vista. Entonces, hoy la línea de empaque o de envasado frugal tiende a ir mucho más a papel, a reciclados, reutilizables y por supuesto al consumo local y de procesamiento mínimo, ¿no? Ese es un poco de lo que puedo ver y sin duda creo que es una de las oportunidades que están ahí y donde puede convivir alguien de ingeniería, alguien de nutrición y algunos otros especialistas. Nos pregunta Teresa, muchas gracias por la claridad de su presentación, ha sido maravillosa. Sin embargo, considero que los huertos urbanos familiares como alternativa para la soberanía alimentaria son una utopía, apunto más hacia huertos comunitarios. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Sería posible dadas las condiciones sociales, distanciamiento social, inseguridad, etcétera? Qué buena pregunta y muchas gracias a ti por tu tiempo para escuchar. Sí, yo me inventé como para mí este concepto de soberanía familiar, de decir, bueno, familiarmente aquí, ¿qué tan soberanos estamos? Pues como en el -15 en el caso de mi hogar o -100, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que esta realidad de agricultura urbana, huertos urbanos familiares, sí necesita ser colectiva. Tuve la oportunidad con uno de los profesores del ITESO de conocer una red de productores ecológicos que está acá rumbo a Jocotepec, que sí, como comunidad, tienen sus colectivos de huertos. Y entonces cuando empezó esto, pues que la escasez y no salgas y todo, pues no tuvieron ningún problema. Pero estamos hablando de una comunidad, pues ya de más de 100, 150 personas que sí están trabajando en colectivo todo esto. Creo que sí se puede, pero nos involucra una decisión de estilo de vida. Yo no veo tanto como fronteras o barreras en la pandemia o no poder ir a comprar la semilla o el kit o la tierra, etcétera, sino creo que tiene que ver más con cómo la solidaridad, lo común, entra en nuestro estilo de vida. Porque hoy, como lo decía por acá René Castillo, la gente sale a trabajar y estamos todo el tiempo a prisa y no tenemos tiempo de preparar nuestras comidas. Entonces todo eso se va reflejando en muchas otras cosas que hacemos cotidianamente y que nos llevan a individualizar, ¿no? Y si se fijan hasta en las porciones que consumes en el súper cada vez hay más individual, o sea, o es individualizado o es la mega porción familiar. Entonces yo creo que en la medida en que encontramos lazos de confianza, por decir yo vivo en un coto de 23 casas, y si logramos construir un lazo de confianza como para pensar en tener un huerto común, vamos a pensar de jitomates, que es lo que más a lo mejor podríamos usar, bueno, pues a lo mejor ahí ya podría haber un primer paso. Mi perspectiva siempre es del interior hacia el exterior, entonces comenzar por tener uno en casa y vivir la experiencia y luego querer colectivizar eso, quizás podría ser un primer camino. También pregunta René, buenos días, ¿por qué a veces los alimentos saludables, como por ejemplo ensalada o alimentos de cierta forma más nutritivos, suelen ser más caros en restaurantes que la comida rápida? Sí, bueno, yo creo que eso responde a dos cosas. Primero, sí, todo lo que tenga que ver como con proteína, pues va a ser más caro porque su proceso de producción es más caro. Eso es como decir si tiene queso panela o si tiene pollo, etcétera. Ahí hay una primera razón versus el proceso de producción de vegetales y hortalizas. Pero la segunda razón es puramente de mercado. Porque recordemos que hay finalmente mercadotecnia no necesariamente éticamente manejada, donde se estableció, alguien o un grupo dijo lo saludable va a ser más caro. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero vender es lo que tiene menor costo de producción. Yo como empresario no ético. Entonces, si quiero vender lo que tiene menor costo de producción, quiero vender harinas, quiero vender grasas vegetales, o sea, quiero vender aquello que a mí me va a dejar un mayor margen de ganancia. Y estoy yéndome a la parte oscura del asunto, ¿no? Donde finalmente no necesariamente lo saludable tiene que costar más, pero en el mercado mundial hay ya instalada una práctica de que lo saludable es caro. Y entonces es ahí donde se vuelve otra vez oportunidad de innovación para los proyectos y los procesos que tenemos que repensar.
pero ahí yo diría que es un asunto macro en el cual tenemos que ir haciendo resistencia. Y no, de verdad he escuchado a muchos nutriólogos que dicen no necesariamente es caro, no necesariamente es caro, pero tú sales, como lo dice bien René, y te quieres comprar una ensalada y te quieres comprar un combo Mac infeliz, ¿no? Y resulta que es así como más barato una cosa que la otra. Entonces, procesos de producción por un lado, pero por el otro, pues la ley de oferta y demanda en el mercado y el no control de precios justos, ¿no? Eso es lo que creo que puede ir. Y ahí yo creo que también tenemos un poder como consumidor que está muy afectado por tener poco tiempo. Al tener poco tiempo para prepararnos nuestros alimentos, pues vamos y caemos a todas estas situaciones, ¿no? Esa sería mi opinión, René. No tengo como una respuesta ahora más allá de eso, pero es lo que yo veo que está pasando. Pregunta también Marta, ¿qué sugeriría para que aquellos egresados que quieran emprender en nutrición puedan apoyar a las comunidades y a la vez obtener ganancias? ¿O qué instancias les pueden apoyar para gestar proyectos sociales? Súper buena pregunta y muchas gracias. Todo el enfoque para emprender social, para emprender con comunidad, sí necesita del dinero, porque de pronto aparecen como cosas muy peleadas, ¿no? Entonces sí necesitamos tener como una base financiera, económica, para que estas iniciativas perseveren. Yo lo que recomiendo a emprendedores egresados que quieran iniciar por esta parte del camino comunitario de ir construyendo es primero construir con la comunidad. No llegar de alguna manera como colonizadores de aquí traigo una solución, sino construir una solución, encontrar como esos agentes de cambio, a esos líderes de opinión de la comunidad y trabajar juntos por una iniciativa. Entonces creo que ese es el modelo en el que funciona, porque entonces la comunidad pone en juego los recursos de la misma comunidad para que esto pueda funcionar. Y también recomiendo no emprender este tipo de iniciativas yo solo como especialista de una sola área de nutrición o de alimentos, sino en conjunto con otros que pueden tener otras especialidades que me complementan. Yo soy mucho de decir que hay que tener equipos donde estén presentes las humanidades, la ingeniería y de alguna manera la parte de negocios, ¿no? Entendiendo a lo mejor dentro de las humanidades la ciencia de la salud, todo esto, entonces sí buscar quién me complemente en lo que yo no soy fuerte. Yo conocí en Ciudad de México un equipo de emprendedores donde era nutriólogo, una chica que había estudiado psicología comunitaria, ¿no? Y un ingeniero en finanzas. Entonces, bueno, estos tres, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues están haciendo un buen trabajo en comunidades como relegadas del Estado de México en contra de todo el consumo excesivo de azúcar, ¿no? ¿Y cómo están fondeando esto? Bueno, con los recursos de las mismas comunidades, con recursos propios y con la venta de otros servicios que realizan. Entonces, no hay un camino único, habría que construirlo, pero yo daría como 3 tips al respecto. En equipo, de habilidades con la comunidad, y sí detenernos a pensar un modelo de negocio que nos pueda permitir vender algo para beneficiar a la misma iniciativa. Perfecto. Pregunta Nidia. Para la producción de alimentos de temporada y locales, el sistema agroalimentario de Milpa se ha ido perdiendo. ¿Impulsarlo ayudaría a mejorar la obtención de nuestros alimentos y satisfacer alimentos ricos para la población? ¿Qué dificultades existen para esto? ¿Por qué se ha perdido? Súper interesante. Me hicieron recordar a otros colegas del ITESO que tienen una cooperativa que justo se llama La Milpa y es una iniciativa para el autoconsumo de frutas, vegetales y hortalizas. Y sí creo que ahí hay oportunidad de innovación. Ahí hay oportunidad de innovación para pensarlo en estos grupos de especialistas de diferentes áreas, el nutriólogo, el ambientalista, el agricultor. Y yo sí sería pro de seguir poniendo en las aulas estos momentos de reflexionar nuevas formas de emprender con estos conceptos. O sea, no dar por hecho que porque era algo del pasado o algo para muy pocos estaba mal. Miren, el sistema de alguna forma nos ha llevado a pensar que el emprendimiento tiene que ser gigantesco para que sea exitoso. Y yo quisiera hoy hablarles de que hay 2 tipos de emprendimientos. Este emprendimiento gigantesco es exitoso,
que genera mucho dinero y que le llaman el unicornio, pero ojo, también están estos emprendimientos locales que generan dinero en un nivel de bienestar, o sea, de vivir digno, vivir bien, pero no a lo mejor una sobreacumulación. Y son emprendimientos que van más a lo local y a lo regional, y son empresas cebra. Entonces de pronto hay mucha discusión ya en internet sobre pensar emprender como cebra o como unicornio. Los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo solo les diría reconectar con el conocimiento de ancestros, como las milpas en este caso, que a lo mejor hoy tienen oportunidades, pero pues para ciertas personas en ciertos mercados, y siguen siendo oportunidades, y oportunidades más incluyentes. Entonces yo sí soy pro de retar, de poner estas ideas y de decirle a los jóvenes hoy cómo hacemos para que esto que tenía tantas ventajas y bondades en el pasado regenere. Estamos en un momento de regenerar. Ya no solo estamos en un momento de no dañar o no contaminar. Además de eso, necesitamos pensar en emprendimientos que regeneren. Y yo creo que las milpas pueden ser una alternativa interesante. Hay que encontrar primero a los apasionados que quieran ir por ahí. ¿Okay? Pregunta Benjamín. La nutrición epigenética a nivel masivo, China lo está haciendo con la utilización de la lunacina, implementándolo en su dieta. ¿Está al alcance de los países en vías de desarrollo como el nuestro? Mira, ahí yo quiero ser totalmente honesta en decir como mi postura un poco más crítica de este tipo de respuestas. Primero porque no están ciertos incluso los efectos que pueda tener. Pero segundo, no sé si está al alcance de los países en vías de desarrollo o emergentes, como nos consideramos nosotros en México hoy, porque la verdad es que veo que antes que eso hay otras cosas más básicas que tampoco alcanzamos a cubrir. Entonces, no tengo una respuesta que sea universal y tenga como verdad en toda ella, pero yo creo que estamos un tanto lejos cuando ni siquiera hemos cubierto otras cosas. Sí creo que es una alternativa, sobre todo por el tamaño de poblaciones en las que nos estamos convirtiendo, pero tengo como mi parte crítica en cuanto a efectos, en cuanto a que te lo esté dando el gobierno, y sobre todo en que veo en nuestro contexto que antes de pensar en eso hay como otros 3, 4 escalones atrás que pues ni siquiera hemos logrado pisar, ¿no? Entonces ese sería hoy mi punto de vista, ¿no? Y que cambia conforme estas cosas van evolucionando. Y la última pregunta de Laura, que dice: felicidades, maestra Claudia. La apertura del emprendimiento, sobre todo en los alimentos, implica una responsabilidad importante en cuanto a su conservación y requiere de mucha asesoría para abarcar los aspectos de sustentabilidad y regulación. ¿Cómo hacerlo expansivo? Pues localmente se puede controlar. Sí, definitivamente las barreras para emprender en alimentos son altas y yo las he vivido. Cuando tú empiezas con un producto muy local, pues puedes ir controlando bastantes cosas, pero la verdad en esta industria alimenticia hoy es que para ser más expansivo este asunto, tienes que entrar a cumplir absolutamente toda la regulación de inocuidad, de etiquetado, trabajar con la vida de anaquel, ir a empaque, o sea, sí es realmente un emprendimiento intensivo en capital, si tú quieres expandir, si entendí bien tu pregunta y vas por ahí. Pero también puede ser uno de los emprendimientos más nobles y que más cuiden tu estilo de vida si tú lo adaptas a la realidad de una región, y ahí cíclicamente estás logrando el objetivo para tu bienestar y las personas que consumen ese alimento. No perdamos de vista que pues no va a ser una máxima, pero creo que tiene que ver, entre más dure un producto, entre más larga sea la lista de ingredientes, entre más vida de anaquel te ofrezca, pues probablemente menos alimento nutricionalmente hablando es. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ahí vale la pena decir qué tipo de empresa de alimentos quiero, y como emprendedor y como consumidor, qué compro cuando compro. Y por último tenemos un comentario de Marta que nos dice que sí les ha hecho mucho sentido la presentación y que es todo un reto para la profesión trabajar con dietas sustentables.
Súper bien. Sí, coincido, es un retote y como hoy se trataba de descubrir las oportunidades, pues yo me despediría diciendo que justo en el reto o en el no es posible, detrás de ese no está la oportunidad de innovación. Hoy no es tan posible una dieta sustentable, detrás de ese no está la oportunidad de innovación. Y pues agradecerles y también por su paciencia ante los ruidos adicionales. Muchas gracias a usted, maestra Claudia, por acompañarnos y ahorita voy a abrir la dinámica para el concurso. Entonces, voy a compartir yo mi ecran para que todos podamos ver en directo el Facebook. Entonces, lo voy a poner aquí para ver quién es la primera persona que responde. Entonces, un instante, todos nosotros vamos al Facebook de vinculación. Vamos al chat. Al Facebook del Cooks, disculpen. ¿Todos conocen el Facebook del Cooks? ¿Sí? Uy, ya no me veo. Entonces, chicos, hay que ir al Facebook del Cooks. El primero en responder a estas preguntas, la primera persona, se lleva el vestido. Entonces lo estoy poniendo aquí para que todos podamos ver. Apenas las 3 preguntas estén listas y estén correctas, esa persona va a ser la ganadora. Entonces, las preguntas son... son 4 preguntas. 1. ¿En qué institución trabaja la doctora Claudia Ibarra? 2. ¿Lo que comemos impacta al medio ambiente? ¿Verdadero o falso? 3. Mejor, completar, para más personas con menor huella ambiental. Y 4. ¿Cuál es la página web de la boutique Linka? La voy a escribir también aquí en los comentarios. El primero en responder las 4 preguntas se lleva el vestido. Y lo estoy poniendo aquí. Y a ver. Y todos estamos viendo en el ecran para ver quién es el ganador. Yo soy Vincula Cooks, por eso aparecen allí como Vincula Cooks. Yo no puedo. Chat. A ver. Vamos, chicos, las 3 preguntas ya las pusimos y el link de la boutique. La página web. Uy. Voy a parar de share para poder ver los resultados si alguien ya respondió, porque si no, no veo bien. Tengo que estarla actualizando. A ver, alguien pregunta aquí algo. Pues agradezco. Voy a volverla a actualizar a ver si alguien respondió.
alguien ya respondió a la primera, tienen que responder a las 4. Todas juntas. Y ya tenemos ganadora. Aquí están las respuestas. ¡Ay! Ah, no, falló en la número 3. A ver. Tengo que ir actualizando la página, por eso no tengo que ir viendo. Listo. Muy bien. Entonces tenemos las respuestas. Las tengo aquí para que todos la puedan ver en la cámara. La institución es el ITESO. La segunda es verdadera. Nutrición y la página web del Inca. Entonces la ganadora fue la primera en responder, Pau Luna. Entonces, Pau, te voy a escribir un mensaje para que pueda, para ver cuáles son tus contactos para luego poderte dar el premio, ¿ok? Entonces, si ves ahí un mensaje mío, ya sabes. Muchas gracias a todos por asistir con nosotros y mañana vamos a sortear el otro vestido durante el Cook Tank para que vuelvan a intentarlo. Va a ser así también así con preguntas, ¿ok? Muchas gracias a todos por venir. Nos agrada que les haya gustado la plática y bueno, cualquier duda que tengan pueden irlas escribiendo en el Facebook y ahí les vamos respondiendo. Muchísimas gracias a todos y a todos.